Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 2, integrado por Jocelyn Casas Padilla, Jania Guadalupe Sánchez Martínez, Juan Manuel Solórzano Galván, Fernando Trejo Martínez, y nosotros les hablaremos de la ética en la ciencia y la tecnología. Primero que nada tenemos que ver qué es la ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos que se adquieren mediante las observaciones y el razonamiento. Esta misma se caracteriza por ser objetiva, racional, sistemática y metódica, la cual se llega a clasificar en ciencias formales y ciencias factuales. Ahora hablaremos acerca de la ciencia formal. Es aquella que busca comprender y destacar la verdad de las cosas. Utilizan la deducción como el método de búsqueda de la verdad. El objeto de estudio de la ciencia formal son las relaciones abstractas y estudian ideas. Algunos ejemplos de esta pueden ser la lógica o la matemática. Las ciencias factuales son los hechos o fenómenos en los que no han intervenido el hombre. Buscan la relación de los hechos con la representación mental. Las ciencias naturales y culturales son factuales. Por ejemplo, la física, la química, la historia, etc. A su vez, el objetivo primario de la ciencia es mejorar la calidad de vida de los humanos y su entorno. Se extiende a todos los campos de la sociedad, desde el desarrollo tecnológico a los modernos problemas de tipo jurídico, relacionados con el campo de la medicina o la genética. Ahora hablaremos acerca de la ética, lo cual sabemos que es una rama de la filosofía que estudia el sentido de los actos humanos y su relación con el bien. Su objetivo de estudio es la moral, es reflexiva, es práctica y es normativa. El fin de la ética es una vida plena y feliz para el ser humano. Eso es prácticamente lo que busca la ética. Ahora, la relación de la ciencia y la ética. Un buen balance entre lo ético y lo científico en la creación y el uso de la tecnología garantiza un manejo responsable de los conocimientos y tecnología que la ciencia nos ofrece, lo cual significa un progreso comprometido con la vida humana. Algunos científicos argumentan que la ciencia pura es moralmente neutral, no es ni buena ni mala, solo su uso tiene una valoración moral, con lo que se abre la discusión sobre la responsabilidad ética de los inconvenientes del progreso técnico solamente a la ciencia aplicada a la tecnología. Esto quiere decir que para alguna gente la ética es neutral, el uso de la ética es neutral, mas sin embargo, al momento de emplear cierto tipo de ciencia o de proceso científico es donde entra la ética y valora qué tan bien o qué tan mal está siendo la actividad que se realiza. Bueno, ahora hablaremos acerca de la ética científica, el cual es un aspecto que debe guiar a toda actividad humana, a principios éticos generalmente aceptados en la práctica científica y a la mayoría de los científicos se debe de regir por ellos. La ética científica moderna tiene como norma el respeto a la salud, la comodidad y el bienestar de tanto los animales como los humanos. Ahora, existen los comités de ética, los cuales evalúan oportunidades y posibles consecuencias de las nuevas tecnologías. Los comités de ética o de estructuras similares aparecieron por la articulación de la ciencia y de las tecnologías con los procesos de toma de decisiones políticas. Expresan la voluntad colectiva, estableciendo un vínculo entre la sociedad y la investigación científica y tecnológica mediante doble movimiento. Fundamentan la legitimidad de las investigaciones científicas y tecnologías, considerando su práctica y examinando resultados en términos de justicia, bienestar común, protección de recursos físicos y culturales. Se considera la conducta de los investigadores bajo la integridad, la responsabilidad social, el respeto a los derechos, la dignidad y la diversidad de algunas personas como sujetos de investigación. A su vez, crean un espacio institucionalizado de diálogo pluralista entre investigadores y ciudadanos, para analizar los problemas de la ciencia y tecnología con el objeto de emitir opiniones fundadas y formular propuestas que contribuyan al progreso de la ciencia y al bienestar de la sociedad. En la actualidad existen más de 200 diferentes comités nacionales de ética relacionados con la aplicación de la ciencia. En México existen comités de ética e investigación de bioética. A su vez, debemos hablar acerca de la tecnología, por lo cual, ¿qué es la tecnología? Bueno, la tecnología es un conjunto de reglas que guían una meta previamente determinada y que se evalúa de acuerdo a su utilidad. Satisface una necesidad, eso lo sabemos todos. Es la causa de la evolución de la tecnología.
se encuentra en una constante evolución y los objetos que no se adaptan simplemente desaparecen. Es decir, a medida que las necesidades son mayores o digamos más complicadas, se necesitan crear objetos que puedan llenar el vacío y el cual reemplazar el anterior. Un claro ejemplo de esto son las cámaras. Antes, todos necesitábamos una cámara si queríamos fotografiar o realizar un video acerca de un evento, unos 15 años o una boda. Ahora es tan sencillo como sacar tu dispositivo celular y grabar o tomar las fotos que tú gustes. A su vez, se ha ido mejorando esa cámara. Antes se necesitaba muchísimo para poder tomar una foto. Ahora con un simple clic tienes una excelente resolución, una excelente foto y sobre todo instantánea. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la incorporación tecnológica. Esta ocurre en tres formas: por creación, por adopción y por difusión. La número 1 es la creación. En estas se utilizan los procesos de innovación, es la creación de los procesos. En esta encontramos tres etapas diferenciadas: la básica, la modélica y la aplicada. La número 2 es la adopción. En esta obliga a la mayoría de los países a incorporar tecnologías foráneas, los cuales fomenta su dependencia tecnológica y frena el desarrollo de su economía. La número 3 es la difusión. En esta se incorpora la tecnología para beneficio de la sociedad, pero en esta se emplean fuentes informativas y de comunicación para lograr ampliar el mercado o los consumidores. Bueno, pues la tecnología forma parte de la vida de las personas, ya que está al servicio de la sociedad y gracias a ella nos desarrollamos. Algunos cuestionamientos de la tecnología pueden causar algunos efectos irreparables y estos pueden ser de mediano o largo plazo. La acelerada producción o el alcance de innovaciones tecnológicas da una nueva responsabilidad, ya que se tienen que tomar buenas decisiones para que éstas no afecten a la sociedad. Ahora les voy a hablar sobre las diferencias entre innovación, invención y descubrimiento. En toda investigación, la ciencia siempre produce conocimientos que la tecnología aplica con cualquiera de estos tres procesos: innovación, invención y descubrimiento. Ahora les voy a hablar sobre innovación. En esta se mejoran los procesos, productos o servicios ya existentes para una mejora. En ejemplo, la bombilla, los nuevos teléfonos, las aplicaciones diversas de láser y entre otros. La invención. En esta es la creación de un nuevo producto. Como ejemplo, la creación del láser, el primer procesador, la primera bombilla eléctrica, el primer teléfono, entre otros. El descubrimiento. En esta es un fenómeno desconocido que estaba oculto. La tecnología y la ética. Algunos desarrollos tecnológicos, a pesar de los beneficios que aportan a la sociedad, plantean a su vez dilemas como el descubrimiento y la aplicación de la energía nuclear, la contaminación ambiental, las innovaciones, las manifestaciones biomédicas. La relación entre la ciencia y la tecnología. Bueno, estas mejoran nuestras condiciones de vida, aumentan nuestra calidad de vida y transforman nuestro entorno. Sin embargo, ocasionan problemas como el aumento de la contaminación, el empobrecimiento de la flora y la fauna, los accidentes y enfermedades. Por otra parte, también tienen efectos sobre la economía, aumentando las diferencias entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, y así agravando las situaciones de pobreza. El propósito de la ciencia y la tecnología. El propósito de la ciencia es la comprensión del mundo a través de la observación y la experimentación para así construir explicaciones, modelos, leyes y teorías. La tecnología tiene como propósito transformar situaciones y así satisfacer necesidades resolviendo problemas y aprovechar las oportunidades. La ética en la ciencia y la tecnología. En este implica hacer un análisis sobre las consecuencias que suscitaría al tomar una mala decisión a la hora de hacer una investigación científica, ya que ésta perjudicaría a la sociedad. Algunos avances y logros tecnológicos. En estos contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida. Podemos mencionar que algunas de las tecnologías que nos han proporcionado los medios nos ha ayudado a diagnosticar y vencer muchas enfermedades mortales.
Hola, mi nombre es Fernando David Trejo Martínez y hoy les vengo a presentar el tema de beneficios y prejuicios en el uso de la tecnología. El desarrollo de la tecnología es el pilar del progreso que ha elevado la calidad de vida y cambiando la forma de pensar de la sociedad occidental, pero también le ha causado graves daños afectando los estilos de vida, la economía, el medio ambiente y otros ámbitos de escala mundial. No podemos negar los beneficios que la tecnología ha traído a nuestras vidas, pues al ganar control sobre la naturaleza hemos logrado la construcción de una existencia más civilizada. Ahora veremos los beneficios que tiene el Internet. Pone al alcance como nunca antes el conocimiento científico, permite manejar y disponer todo tipo de información y facilita la relación y comunicación. Pero también tiene sus riesgos, aislamientos, pérdida de la noción del tiempo, ofrece información que en algunas ocasiones puede llegar a estar incompleta o ser inexacta o falsa, y esto nos afecta mucho ya que hay varios puntos de una investigación que hacemos nosotros como alumnos y termina la información errónea, y eso puede ocasionar que haya problemas al momento de hacer la entrega del trabajo. También tenemos el teléfono móvil. Los beneficios es facilitar la comunicación entre personas que están separadas físicamente y desde cualquier lugar. Riesgos: consumismo, el uso excesivo puede llevar a la incomunicación, la persona que no es capaz de desprenderse del aparato puede llegar a usarlo incluso en situaciones no correctas. Prejuicios en el uso de la tecnología. La incapacidad de los gobiernos y las industrias para predecir o valorar sus posibles efectos negativos. 1. Sobreutilización de los recursos naturales, incluso los no renovables, como el petróleo, por encima de sus posibilidades. 2. Contaminación atmosférica originada por las centrales térmicas que queman combustibles fósiles, de los desastres naturales y de los tubos de escape de los automóviles, lo que provoca el efecto invernadero o calentamiento de la superficie. 3. Destrucción masiva de selvas y bosques, con graves efectos a lo largo plazo sobre el clima mundial. Emisión de gases contaminantes de automóviles e industriales que provocan el adelgazamiento de la capa de ozono, con graves peligros para la salud. 5. Uso de pesticidas como el DDT, que pone en riesgo la cadena alimenticia. 6. Caza y pesca indiscriminadas, además de los derrames de petróleo en el mar, que amenazan la supervivencia de especies animales en vías de extinción, como el caso de la ballena. 7. Residuos minerales e industriales que contaminan ríos, lagos y mares, así como las reservas de aguas subterráneas. Inclusión en beneficios y prejuicios en el uso de la tecnología. Tenemos que ser unas personas más moderadas al usar la tecnología, ya que esto nos puede afectar a lo largo de nuestras vidas, y tenemos que ser más conscientes con el mundo. ¿Por qué? Porque hay tanta contaminación, hay tanta caza indiscriminada y somos demasiado desperdiciados con las cosas que nos dan, que a la primera que se nos rompe algo o que creemos que ya no funciona, lo tiramos. Y eso no está bien. Así que tenemos que ser unas personas más consideradas con el planeta y moderarnos al uso de las tecnologías. Distinción entre progreso científico y progreso social. El conocimiento no implica siempre necesariamente una conducta acorde. Hay que entender el contexto en el cual el conocimiento se usa para así comprender el impacto de la vida de las personas. Es necesario que conocer cómo se produce y se aplica, de manera que seamos nosotros mismos quienes tomemos las decisiones. Hoy en día, nuestra sociedad está relacionada cada vez más con el avance de las ciencias y la tecnología. Nuestra vida cotidiana depende mucho de los aportes tecnológicos proporcionados por el avance científico. Ayudar a resolver problemas y necesidades de salud personal y supervivencia global. Adoptar actitudes responsables frente al desarrollo y sus consecuencias. Y poder participar activamente en el toma de decisiones.
Implicaciones éticas de la investigación científica. Las implicaciones éticas del investigador son aquellas en las que se ven los lados positivos o negativos que pueden tener un avance científico, es decir, ver el daño o beneficio que puede tener un descubrimiento o avance hacia la sociedad. El científico debe de tener balance o equilibrio en su rigor ético y científico. Cuando hay más rigor ético o más científico, hay una descompensación y empiezan los problemas, ya que se puede ver su trabajo desde un punto de vista más ético o más científico. Rigor científico y rigor ético. El rigor científico es un método que da un resultado que sirve para comprobar o demostrar una hipótesis, mientras que el rigor ético involucra al científico como observador y persona, y el científico debe de tener un código ético. Derechos de los sujetos de investigación. Derecho a ser informados de las diversas implicaciones a los que tuvieran participación. Derecho a la privacidad y a la confidencialidad, sobre todo a los que aseguren la seguridad y protección de la identidad de los participantes. Las implicaciones relacionadas con la estancia en el campo de investigación y el acceso a la información, así como a las personas que faciliten y garanticen esta estancia. Conclusión. Se debe de exigir una claridad de los diversos avances, creando una visión ética de la ciencia y la tecnología, pensando en las consecuencias de las diversas creaciones y opiniones de dichos avances, teniendo en cuenta los beneficios y consecuencias. En este tema vamos a ver las faltas éticas en la investigación, y uno de los algunos ejemplos que voy a presentar son fraude de los resultados en las investigaciones, adjudicación de autorías del trabajo de otros, ignorar trabajos por acuerdos, participar en experimentos de obtención de armas de guerra o de cualquier naturaleza. Y por último, bioéticas, manipulaciones de embriones, clonaciones y otros. Bioética es la ética aplicada al campo de la vida. La bioética es la búsqueda de soluciones éticas, jurídicas y humanísticas a los problemas planteados al hombre y a su medio ambiente. Trata de elaborar en un diálogo interdisciplinario una concepción de la vida en todas sus dimensiones como marco en el que se desarrolla el ser humano en toda su complejidad y grandeza. Se imponen en la actualidad una ética del campo, una ética de la población, una ética de consumo, una ética de la vida urbana, una ética internacional, una ética jerárquica y así por el estilo. Todos estos campos exigen una bioética. La bioética trata de temas fundamentales sobre la vida humana y la sociedad, sobre las relaciones entre profesionales de la salud, enfermos y sistemas sociales. La reflexión bioética gira fundamentalmente sobre asuntos como nacimientos, muertes, diagnósticos, tratamientos, salud, enfermedad, dolencias, incapacidad, dolor, sufrimiento, calidad de vida, dignidad de muerte y también fecundación asistida, eutanasia, cuidados paliativos, comités hospitalitarios o manipulación genética, etc. Los problemas bioéticos. Los descubrimientos y adelantos tecnológicos han propiciado enormes beneficios. En la tecnología y el progreso plantea serios dilemas morales, de los cuales destacan la legitimidad de la experimentación con animales y seres humanos y las repercusiones de los avances en ingeniería genética. Enfoques de la bioética. Enfoque interdisciplinario. Sostiene la necesidad de la colaboración y de la interacción de diversas ciencias para analizar cuestiones concretas de manera total a fin de encontrarles una solución adecuada. Esto quiere decir que para estudiar algún tema o encontrar alguna solución a se necesita de la intervención de varias ciencias. Por ejemplo, para estudiar el ADN de los seres humanos se necesita saber obviamente, genética, bioquímica, anatomía y fisiología del humano en cuestión, o sea, en dado caso fisiología del hombre o de la mujer, etcétera. Estas se relacionan para encontrar una solución coherente y adecuada. Enfoque prospectivo. Implica no dar por sentado que las respuestas tradicionales son las únicas y adecuadas. Busca elementos de solución que se adapten a la situación actual o que sean prometedores para el futuro.
Quiere decir que pues las respuestas que buscan van más allá de las tradicionales, o sea que no se conforman con una sola respuesta y tratan de ampliar las posibilidades. Enfoque global. Al considerar que la bioética se interesa por la persona en su globalidad, integrada por cuerpo y espíritu, formando parte o no de un sistema familiar, que colabora más o menos en una curación y que a su vez forma parte de un sistema social que tiene normas y valores protegidos jurídicamente. Enfoque sistemático, según el cual la bioética implica un análisis lógico y riguroso, desarrollado según un plan ordenado y comporta una serie de etapas ligadas unas con otras en búsqueda de coherencia. La bioética en México. En nuestro país, el doctor Manuel Velasco Suárez, médico, científico, humanista y pacifista, dedicó más de 60 años de su vida a la salud pública, convirtiéndose en uno de los pioneros de neurología y neurocirugía en México y en América Latina. Fue fundador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que ahora llevan su nombre. Como bien se menciona, fue uno de los pioneros en el campo de la bioética en México y en América Latina, así como fundador en 1992 de la Comisión Nacional de Bioética y de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. El doctor Velasco Suárez y sus colaboradores habían logrado difusión en todo el país, consiguiendo que se formaran los comités de bioética en todos los hospitales e institutos nacionales de la Secretaría de Salud, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS e ISSSTE, y así como el INSEM, Estado de México, y la mayor parte de los hospitales de los estados de la República, realizando simultáneamente seminarios y conferencias. Comisión Nacional de Bioética. Se encarga de la equidad y calidad en la atención de la salud, evitando el deterioro del servicio público y privado, con el fin de detener la erosión moral de la sociedad con el entendimiento y la praxis de la bioética al superar toda discriminación y maleficencia. Los principios de la bioética. La bioética debe de ser respetuosa y declararse en defensa de los derechos humanos y los pacientes, basándose en los principios de: número 1. Principio de no maleficencia. Se refiere a la obligación de no hacer daño a los pacientes. El respeto a la voluntad expresada en los testamentos vitales, la diferencia entre dejar morir o matar, la aplicación de terapias ordinarias o extraordinarias, dejar morir dignamente, etc. El principio de no maleficencia tiene como límite la depredación, los sacrificios o las experiencias inútiles. Este principio nos hace por ejemplo, nos muestra la relación médico-paciente y los derechos que deben de existir en esa relación, desde tratar bien a los pacientes, al no discriminarlos, darles un tratamiento adecuado y hacer válidos los testamentos vitales. Número 2. Principio de beneficencia. Este principio prohíbe causar daño a las personas y obliga a procurarles los cuidados oportunos que requieran para recuperar su salud o calidad de vida. Quiere decir que pues está prohibido el causar un daño a los pacientes y a brindarles una serie de cuidados, instrucciones para poder terminar exitosamente el tratamiento de las personas. Número 3. Principio de autonomía.
Obliga a considerar los deseos libremente expresados por los pacientes y a proteger sus intereses cuando no estén en condiciones de expresar su voluntad. Este principio implica la prohibición de realizar ciertos tratamientos que conllevan riesgos, así como experimentos de investigación médica, sin contar con el libre consentimiento de las personas. Un ejemplo claro de esto es que pues a los pacientes muchas veces se les da a elegir el tratamiento en muchos casos, y así que como en algún tipo de accidente pues el paciente no está consciente y el médico debe de optar por la opción más viable. Otro ejemplo sería en el caso de cirugías estéticas, que muchos pacientes desarrollan cierta adicción o dependencia a estas, y después de varios tratamientos pues el tejido o la parte de donde se va a realizar la cirugía pues ya no es apta para, para otra operación, y pues el médico debe de expresar y de informarle al paciente que está poniendo en riesgo su salud y en muchas ocasiones hasta la vida. Número 4. Principio de justicia. Obliga a plantearse la cuestión de cómo distribuir los recursos económicos de que dispone una sociedad para preservar la salud de sus ciudadanos. Los principios bioéticos requieren enmarcarse en un postulado solidario universal que replantee la posición del hombre como integrante de un macrocosmos en el cual interactúa con el medio, con otras personas y otras formas de vida con absoluto respeto, lo que representa la plena garantía de la felicidad humana. Pues los principios bioéticos básicamente son una serie de pasos o reglas claramente universales que permiten a los humanos interactuar, relacionarse y, y brindar ciertas atenciones al prójimo, pues para tener una vida feliz, plena, con respeto y garantizando una estabilidad del ser. Avances médicos. El hombre es un individuo que se guía por sí mismo usando la inteligencia y la voluntad. No solo tiene existencia física, sino que le anima una existencia espiritual que lo eleva por encima de la naturaleza. Esta existencia que reúne lo corpóreo, lo físico con lo espiritual y lo humano es lo que constituye el núcleo del cuerpo persona, que requiere de la tecnología médica y de una regulación adecuada cuyo parámetro sea el respeto a la dignidad humana. Como ya se ha visto, el humano debe de tener un equilibrio, ya sea emocional, físico, espiritual, social, que le permita estar en plena felicidad y apto para realizar todo lo que se propone. La tecnología es vital para tener una regularización y un tratamiento a través de ciertas máquinas, por ejemplo en el ámbito médico, para detectar ciertas enfermedades o para simplemente tener un control y un diagnóstico de cómo va evolucionando. Estos avances médicos han facilitado muchas de las actividades del ser humano, y entre estos avances tenemos la reproducción asistida. La reproducción asistida consiste en una serie de métodos que ayudan a tener un hijo propio a las parejas que por medios naturales, por incapacidad o enfermedad, no lo han podido lograr.
La elección del método se hace después de haber realizado los exámenes correspondientes tanto al hombre como a la mujer y de analizar las opciones, los posibles resultados y las implicaciones de cada método. Métodos de reproducción asistida. 1. La inducción de la ovulación de la mujer. 2. La inseminación artificial conyugal. 3. La fertilización in vitro. 4. La microinyección espermática. 5. La inseminación artificial. 6. La donación de óvulos. Límites éticos de la investigación científica. El hablar de ética de la investigación no solo implica a los científicos en su carácter de grupo social, sino en alusión a cada uno como individuo. El tema tiene implicancias, como el desfase entre el gran avance en lo científico y tecnológico por un lado y por otro lado los valores. Implica las exigencias éticas del investigador en su relación de trabajo con otros científicos y colaboradores. Es de preponderancia ética el reconocimiento de los trabajos utilizados para obtener información, así como el mérito de cada persona que haya colaborado en el trabajo. El uso de ideas o resultados preliminares ajenos sin permiso para hacerlo constituye una práctica ajena a la ética e incluso comporta un robo intelectual o plagio científico. Ahora, hablaremos acerca de los problemas éticos relacionados con el inicio de la vida. Existen dilemas sobre los métodos de evitar la natalidad. Demografía. Nuevas técnicas de reproducción humana. Diagnóstico y asesoramiento genético prenatal. Eugenesia y control artificial del sexo. Aborto y experimentación con embriones. Eutanasia neonatal y asistencia a niños malformados. Abandono neonatal y adopción. Venta de niños, órganos o tejidos. Algunos problemas éticos relacionados con la terminación de la vida humana. La muerte y el dejar morir en la ética médica. La veracidad con el enfermo terminal. Los testamentos virtuales y las indicaciones anticipadas. Diagnóstico de muerte. El suicidio y suicidio asistido. Huelga de hambre. La eutanasia activa directa. La ética de la medicina intensiva. Los criterios de la selección de los pacientes. Como bien sabemos, ha habido siempre muchas complicaciones éticas a lo largo de los avances médicos o tecnológicos, debido a que claramente no solo se tiene que ver por un avance tecnológico o por un progreso del mismo, sino también se tiene que ver por la vida humana, el sentir humano, el hacer que un médico no sea solamente un médico, sino también darnos cuenta que es un humano, que tiene sentimientos y que no solo se puede guiar por la medicina, sino también se tiene que guiar por lo moral, debido a que si no pueden llegar a haber cierto tipo de problemas éticos, como ya previamente mencioné, temas relacionados con el transcurso de la vida humana. Dilemas éticos en los trasplantes de órganos y tejidos. Experimentación clínica con seres humanos. Ética de la fabricación, distribución y uso de medicamentos. El médico ante pacientes drogodependientes. Asuntos éticos en relación con la asistencia a grupos de riesgo, menores, enfermos psiquiátricos, ancianos, etc. Responsabilidad médica ante las catástrofes públicas, las enfermedades transmitibles, etc. La responsabilidad ética del médico por educar y mantener un medio ambiente saludable. Ética médica ecológica. Ahora hablaremos acerca de los límites éticos de la investigación, los cuales nos hablan de los extremos al que puede llegar un científico ante su trabajo, y con estos perjudican o ayudan a la sociedad. Existen diferentes tipos de límites, límites en los fines u objetivos, límites en los medios o límites en los resultados. Límites en los fines. Límites en los fines u objetivos. Son resultados que pueden tener una investigación si el científico se mete mucho en su tema. Es decir, nunca se debe pasar de su horizonte de la investigación, porque eso puede afectar a la sociedad. Una investigación que tenga objetivo de destruir vidas debe quedar fuera de la opción, como el aborto, el infanticidio o la eutanasia. Primero que nada, hablaremos acerca del aborto. La vida y la muerte son temas universales que competen a cualquier ser humano, pues forman parte de nuestra existencia.
Se considera aborto a la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de que el feto, cigoto o embrión, como se le conozca, es decir, antes de las 28 semanas o cuando tiene un peso menor a los 500 gramos. El aborto tiene varias etapas o grados que pueden definirse como sigue. Amenaza de aborto, cuando hay sangrado en un embarazo menor de 20 semanas sin dilatación o borramiento del cuello con feto vivo. El aborto inevitable, cuando el sangrado se presenta antes de las 20 semanas de gestión con dilatación y borramiento cervical, sin salida de tejido placentario o fetal, con o sin expulsión de líquido amniótico y con feto vivo o muerto. Un aborto incompleto. El sangrado uterino se presenta con la expulsión incompleta a través del cérvix de tejido placentario o fetal a través del cérvix, en una gestación menor a las 20 semanas. Aborto completo. Es la expulsión de todo el tejido placentario y fetal a través del cérvix antes de las 20 semanas de gestación. Aborto séptico. Es un aborto que existe infección, sea urinaria, pélvica, anexial o sistémica. Aborto espontáneo. Es el que acontece sin que haya mediado maniobra voluntaria alguna. Aborto inducido o provocado. Es cuando el embarazo se termina propósitamente, pudiendo realizarse mediante diversos procedimientos. Aborto recurrente. El que ocurre en más de 2 ocasiones consecutivas. Aborto por modificaciones del útero. Cuando es provocado por modificaciones anatómicas y funcionales del útero. Aborto por otras causas genéticas, infecciones inmunológicas, mecánica endocrina, etc. Por las causas del aborto puede dividirse en dos grupos: el aborto espontáneo o natural, o el aborto provocado o inducido, que es una interrupción voluntaria del embarazo. Aborto espontáneo natural. Se considera aborto espontáneo a la pérdida de la gestación antes de las 26 semanas de manera abrupta, y cuando el feto aún no está en condiciones de sobrevivir con garantías fuera del útero materno. En este tipo de abortos no interviene la voluntad humana, por lo que no tienen la connotación ética. Aproximadamente el 20% de los embarazos terminarán en un aborto espontáneo, generalmente por causas genéticas u obstétricas. Ahora, el aborto provocado o inducido se refiere al causado por la voluntad y la intervención humana, por lo que puede formularse un juicio ético sobre el analizado objeto, fin y circunstancias. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es el resultante de prácticas deliberadamente con ánimo de interrumpir el embarazo. Puede ser realizadas por la propia embarazada o por otra persona por encargo de esta misma. Desde el siglo XX, el aborto provocado o inducido se ha ido despenalizando en muchos países. El aborto provocado o inducido puede ser directo o indirecto. Ahora, hablaremos acerca del aborto provocado directo, el cual se trata de una intervención generalmente realizada por medios médicos, encaminada a la eliminación del feto, sea por una destrucción y posterior expulsión, o por expulsión prematura con muerte posterior. Se considera aborto inducido legal cuando es realizado bajo las leyes despenalizadoras del país donde se practica. Algunas de las causas legales más invocadas puede ser por causa de violación o por malformaciones fetales, cuando hay peligro para la salud o la vida de la embarazada, etc. A su vez, este tipo de aborto puede ser eugenésico y terapéutico. Antes de pasar al indirecto, hablaremos acerca del aborto eugenésico. Es aquel aborto que se realiza en una mujer demente o con ciertas discapacidades, con el fin de evitar el nacimiento de un vástago con serias incapacidades físicas o mentales o con alguna enfermedad. A su vez, también está el aborto terapéutico. El aborto terapéutico abarca el aborto médico científico justificado por el estado de necesidad, siendo efectuado con el fin de evitar un grave peligro para la vida o la salud de la madre. Y sí, este peligro no pudiera ser evitado por otros medios. En la actualidad, con los avances de medicina son muy pocas las circunstancias en donde habría que plantearse la disyuntiva entre salvar la vida de la madre o la del hijo. Ahora sí pasamos al aborto provocado indirecto, el cual, desde el punto de vista legal, se considera como aborto accidental al generado sin dolor o de manera intencional por imprudencia, impericia o negligencia, culpa, y producido sin intención de dañar. Muy comúnmente se conoce que las embarazadas no pueden fumar
o tomar alcohol, o cargar cosas pesadas, porque eso le hace daño al bebé. Bueno, a esto se refiere con el aborto provocado indirecto. Asimismo, existe una gran diversidad de técnicas abortivas, y cada vez se perfeccionan, si es que se podría decir así, para realizarlo de manera temprana o etapas ya muy tardías, con un menor costo y con menor sufrimiento para la misma madre. Las más utilizadas son la administración de medicamentos como la mifeprostona, RU-486, el metrotexate y las prostaglandinas, dilatación y succión, expulsión del feto con oxitocina, o se hace un parto artificial, píldora del día después, que yo creo que es la más común de todas, anticonceptivos hormonales, ya sea una píldora, inyección o implantes, o un dispositivo intrauterino. Por otra parte, el aborto, el embarazo interrumpido, puede acarrear efectos físicos y psicológicos. Estos implican trastornos y sufrimientos a la mujer. Por ejemplo, efectos físicos son las complicaciones del aborto, incluso en medio hospitalario, aunque son más frecuentes en el aborto clandestino. Secuelas psicológicas son los efectos psicológicos en la mujer derivadas de la realización del aborto, y las mujeres generalmente no se les alerta sobre la misma ni se les brinda apoyo. En el debate sobre la legalización del aborto, el centro de las controversias tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. En las primeras 12 semanas es el producto en el que el feto puede considerarse persona y en consecuencia de los derechos que pudiera o no corresponderle en relación con los de la madre. Con respecto al discurso bioético, podemos distinguir tres posturas que se plantea sobre el aborto. La primera sostiene que llegar a un acuerdo sobre el tema del aborto requiere de un acuerdo sobre si el embrión o el feto es persona, y en este caso sobre el momento en que empieza a desarrollarse como persona. La segunda postura sostiene que el aborto puede justificarse moralmente, aunque se reconozca que el embrión o el feto es una persona desde el momento de la concepción. La tercera postura sostiene que es imposible establecer un conjunto de condiciones necesarias y suficientes para definir si es persona, y concluye que este punto es totalmente irrelevante para la resolución de la controversia sobre el aborto. Sin embargo, la pluralidad de posturas hace imposible establecer un código bioético definitivo. Para citar un ejemplo, en nuestro país predomina la religión católica. El uso de anticonceptivos sigue siendo un valor laico, adoptado por la mayoría, y 3/4 partes de las mujeres en edad fértil lo usan pese a la moral católica, que les prohíbe y se los considera como pecado. El infanticidio. Este es una práctica que atenta directamente contra el derecho de la vida de los menores de 7 años y más, especialmente si es recién nacido o está próximo a nacer. Tipos de infanticidio. El primero es infanticidio directo o activo. En esta es darle muerte al recién nacido de manera deliberada, con ciertas prácticas como por ejemplo muerte por deshidratación, por falta de alimento, asfixiado, traumatismos craneales. La segunda es el infanticidio indirecto o pasivo. En esta empieza por una alimentación inadecuada, el abandono o una crianza descuidada, especialmente cuando el bebé cae enfermo. La eutanasia. La eutanasia es la terminación deliberada de la vida de un paciente en atención a prevenir posteriores sufrimientos, es decir, se atiende como la intención causada a la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. El suicidio asistido. En esto se lleva a cabo con la ayuda de otra persona. Con el caso de ser un médico se llama suicidio médicamente asistido. Se denomina autoliberación a la realización del suicidio por decisión libre y voluntaria del enfermo. En las circunstancias en que se justifica la eutanasia es en enfermedades terminales o en sufrimientos considerados. La eutanasia y el suicidio asistido son temas controvertidos que requieren una discusión abierta que incluya la revisión de aspectos legales. Están presentes en la práctica médica tanto institucional como privada,
ya que los médicos, al recibir pedidos de muerte asistida de sus pacientes, se ven obligados a responder de alguna manera, y a veces lo hacen ayudando a morir. El problema es que estas prácticas que se realizan en un contexto de clandestinidad e inseguridad sin posibilidad de ejercer bajo un control adecuado. El debate bioético. Las cuestiones centrales en el debate bioético sobre la eutanasia y el suicidio se vinculan entre sí en torno a si un paciente tiene derecho a decir la terminación de su vida, si el paciente tiene derecho a pedir esa ayuda a su médico, si el médico tiene algún deber de responder a esa petición, si el Estado debe respaldar los derechos del paciente y el deber del médico. En contra de la eutanasia y la muerte asistida se presentan muchos argumentos, sobre todo de tipo religioso, pero la manera más eficaz de frenar los abusos de una práctica que ya existe es evitar su clandestinidad y regular de acuerdo con los principios que lo sustentan. También defender la libertad y la dignidad de los seres humanos hasta el último minuto de su vida. Límites en los medios. La ciencia permite abordar problemas aparentemente insolubles. Nunca la muerte de un inocente quedará justificada con el posible beneficio de otra persona. Los límites en los resultados. Se refiere a que siempre es importante resolver primero necesidades urgentes e investigaciones que no requieren mucho interés. Hay maneras de fijar nuestros límites y dos de ellas son: la primera es ver cómo asegurar el equilibrio entre la dignidad humana, el respeto a la vida y las aplicaciones de los avances científicos. La segunda es garantizar que la ciencia y la tecnología no degraden a los seres humanos, a los seres vivos y a la naturaleza. Decisiones éticas en la investigación científica. Una decisión ética es una investigación, experimento o un trabajo científico. Es cuando se debe medir realmente si aquello que se está haciendo transgrede o va contra la dignidad humana, contra la naturaleza, contra la moral o la ley. El científico debe poner en la balanza las cosas y por razones éticas debe descontinuar el trabajo y encruzarlo por otros rumbos que no tenga choques éticos. Una auténtica reflexión ética sobre la ciencia exige una valoración amplia de la tarea vigente. De este modo, el debate acerca de la ética suele iniciarse recién en las instancias de aplicación científica, es decir, cuando los productos científicos ya están siendo utilizados, o más bien circulan, en la sociedad. Instalar la discusión ética en el comienzo mismo de la investigación científica implica, entre otras cosas, desarrollar una capacidad crítica. En tiempos pasados las decisiones se tomaban en base a las propuestas de la mayoría que estaba de acuerdo y quien tenía poder de dicha sociedad. La considera y tomaba una decisión, ya que si la tomaba era para ayudar a la sociedad de problemas que tenía, o más bien como para una estrategia, como el caso de las guerras. Casi siempre se crean armas, no para el mal, sino es como el tipo de defensa, y ahí se toma una decisión del que tiene poder, ya que él dice cuándo se aplicará o utilizará. Los directores, los códigos y las políticas son muy útiles y esenciales, sin embargo no cubren cada situación, al igual que cualquier otro conjunto de normas que a menudo divergen. Por esto los investigadores deben de estudiar la forma de interpretar, evaluar, aplicar las normas diferentes de investigación, así como a tomar decisiones y reaccionar a diversas circunstancias. La mayoría de las decisiones comprenden el uso básico de las normas éticas. Tomar buenas decisiones éticas necesita un conocimiento experto de las cuestiones éticas, junto con la aplicación adecuada de métodos y la evaluación de las consideraciones que deben influir en nuestra alternativa de un plan de acción. Las desviaciones de las prácticas de investigación, presentación, publicar el mismo artículo, papel en diferentes revistas sin el permiso o decirles a los editores, revelar información confidencial de un documento, incluir a tu amigo o colega como un autor del artículo, incluso si él o ella no han hecho una importante contribución al papel. Hacer uso de una técnica estadística inadecuada para mejorar el valor o la importancia de una investigación. Otros puntos considerados son proporcionar a dos estudiantes de posgrado el mismo proyecto de investigación para ver quién lo hace más rápido, negligencia o exceso de trabajo a los estudiantes de postdoctoral o de posgrado, ofrecer a un estudiante de un grado superior favores sexuales y el robo de datos, libros y suministros.
Comportamiento ético del investigador. Se necesita un comportamiento ético en los profesionales. No solo cumplir normas, sino asumir el compromiso. Cada profesionista debe de dirigir a la sociedad desde una actitud de servicio. Cuidarse del engaño y falsedad. Encarnar valores como justicia, equidad, democracia, identidad, prestigio, congruencia, integridad y sinceridad. El comportamiento ético del investigador. Nos referimos al investigador como carrera profesional, como forma de vida y de dedicación al estudio y a la generación de conocimiento. El investigador debe verificar de los siguientes puntos que se cumplan para afirmar que su investigación entra bajo las normas éticas y claras. Las siguientes normas son contextualización. Enmarca la realidad con las circunstancias donde se desarrolla la investigación. Credibilidad, demostrar congruencia de lo que se siente, piensa y dice. Fortaleza, transmitir seguridad y fortaleza apoyada en la autoestima. Y perseverancia, formar hábitos y actitudes éticas con demostración de constancia en el trabajo. Libertad, generar conductas espontáneas producto de la propia convicción. Responsabilidad, asumir los compromisos y riesgos que se generan en las investigaciones. Crítica, razonar críticamente normas, reglas, principios y ajustarlas. Reflexión, buscar y aplicar estrategias con reflexión profunda. Y relación de cooperación, demostrar disposición para la interacción, comunicación, efectividad, respeto y amor. El trabajo que tiene que realizar el investigador es arduo, por lo cual quien lo lleva a cabo debe saber persistir, tener paciencia, aun a pesar de los obstáculos o dificultades que pueden presentarse. Todo lo anterior revela que el investigador es una persona disciplinada que ha desarrollado hábitos de trabajo y actitudes buenas que constantemente ejerce para obtener un resultado exitoso. Actitudes del investigador son actitud cognoscitiva. La asume quien frene a lo desconocido, manifiesta una apertura al conocimiento, quien muestra disposición a aprender e indagar la realidad de las cosas. Es preciso que el investigador no asuma posturas dogmáticas y no se cierre al conocimiento, no se considere poseedor de verdaderas absolutas, no asuma la actitud de ignorancia y que tenga amor por la investigación, que tenga conocimientos racionales. Actitud moral. La honestidad y la responsabilidad que debe asumir el investigador en el ejercicio de sus actividades por honestidad intelectual al investigador. No debe alterar o modificar los datos. No cambiar el sentido de los expresados por otros investigadores que se consultan. Requiere ponderar el justo valor de las aportaciones de todo autor. No debe afectar críticas demediadas e implica reconocer méritos ajenos y evitar el plagio. Actitud reflexiva. Esta actitud se refiere al sentido crítico con el que el investigador debe desarrollar su trabajo de análisis de fuente, a la atención detallada que debe prestar en la detección y selección de los problemas implicados en su investigación. Habilidades que debe dominar el investigador. Técnicas. Guía y facilitan las decisiones, fortalecen las respuestas y uso de técnicas en un área del conocimiento. Humanistas. Se encargan de satisfacer necesidades, proporcionar seguridad e investigar a los investigadores y aprender nuevas estrategias. Responsabilidades del investigador. Proteger a todas las personas que participan en la investigación. Colocar el bienestar de los participantes por encima de los intereses de la ciencia y la sociedad. Proteger a todas las personas que participan en la investigación. Proteger la confidencialidad de los participantes, según los términos declarados en el conocimiento informado. Y llevar a cabo la investigación en plena conformidad con el protocolo que fue examinado y aprobado por el Comité de Ética. El papel ético del investigador científico. Cada investigador debe cumplir con ciertos requisitos para lograr representar un buen resultado de investigación. Un factor esencial para el cumplimiento de estos es la ética. Es ahí cuando el investigador adopta el carácter. La ética profesional. La ética profesional es la ética aplicada al ejercicio de una profesión y comprende los principios básicos de la actuación moral de parte de los miembros de una profesión específica. Comportamiento ético. El comportamiento ético implica poner en práctica 3 elementos. 1. Un conocimiento especializado en la materia. 2. Una destreza técnica en la aplicación a un problema que se pretenda resolver. Y 3. Un cauce de la conducta de operador cuyos márgenes no puedan ser desbordados sin faltar a la ética.
Dicho comportamiento ético es por esencia libre, consciente y responsable de las consecuencias de sus actos. El científico con ética profesional posee una integridad con la cual defiende sus creencias, rechazando la hipocresía y la inescrupulosita, no adoptando la filosofía de que el fin justifica los medios, dejando al lado sus principios morales. Es importante que el investigador se comprometa a realizar su trabajo con dedicación, atención y servicio humanitario. En ocasiones, el investigador es una persona que indaga, que lee, que analiza, solo porque se requiere resolver un tema en el momento, y resolviendo el problema la investigación llega a su límite. El comportamiento ético en la ingeniería es esencial, ya que un ingeniero, además de tener un comportamiento básico, debe de ejercer la profesión estableciendo valores y respeto, así como responsabilizarse de ciertas obligaciones en el ámbito ambiental, en el ámbito de salud, la seguridad de las personas, la integridad nuestra y de nuestro entorno, así como de clientes, trabajadores y personal de donde se esté elaborando, además de promover y mantener una equidad social, una prosperidad económica e integridad ambiental. Tenemos que ser conscientes de que pues cada persona es distinta, tanto culturalmente, socialmente, en religión, pero todas esas características se deben de agrupar para poder trabajar en equipo y, y aplicar todos esos conocimientos para el beneficio de la sociedad. Motivaciones. La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. Está relacionada con el impulso porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa. Existen diferentes tipos de motivaciones, de las cuales se mencionarán las siguientes. Motivación en el trabajo. Son las actitudes que dirigen el comportamiento de una persona hacia el trabajo y lo aparta de la recreación y otras esferas de la vida. Los motivos pueden agruparse en diversas categorías: los motivos racionales y los emocionales, los motivos egocéntricos o altruistas y los motivos de atracción o de rechazo. Pues como bien se menciona, se puede actuar desde motivos racionales, que es actuando objetivamente, y los motivos emocionales, que es dejarse llevar por ciertas emociones o ciertos deseos o ideas que se perciban en ese momento. Continuamos con los tipos de motivaciones. Una de ellas es la motivación intrínseca, que es la motivación personal y se debe a factores intrínsecos o del entendimiento personal del mundo. Se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el simple placer de realizarla. Como bien se menciona, es el entendimiento personal, es el cómo un individuo logra ver su entorno. Se puede conformar de logros personales,
de beneficios o pérdidas a evitar, de, de sus vivencias, de experiencias, de cosas medibles, de cosas tangibles, de pensamientos positivos y de superar ciertas vivencias o circunstancias. Por otra parte tenemos la motivación extrínseca. Esta motivación proviene del exterior, es el tipo de motivación que nos lleva a hacer algo que no queremos, pero que sabemos que al final habrá una recompensa. Es debida a factores extrínsecos o incentivación externa. Aparece cuando lo que atrae no es la acción que se realiza en sí, sino lo que se recibe a cambio de la actividad realizada. Motivación positiva. Es un proceso mediante el cual el individuo inicia, sostiene y direcciona su conducta hacia la obtención de una recompensa, sea externa, un premio, o interna, la gratificación derivada de la ejecución de una tarea. Estimula la repetición de la conducta que lo produjo y sus consecuencias actúan como reforzadores de tal comportamiento. Podemos ver un ejemplo de estas en algunos empleos donde además de su salario formal y de prestaciones, se estimula a los empleados con ciertos bonos, puede ser por puntualidad, por eficiencia, por calidad de hacer las cosas, y pues se ve reflejado en la nómina. Otro tipo de ejemplo es la motivación negativa. Esta motivación es el proceso de activación, mantenimiento y orientación de la conducta individual, con la expectativa de evitar una consecuencia desagradable, ya sea que venga del exterior, un castigo, o del interior de la persona, un sentimiento de frustración. Este resultado negativo tiende a inhibir la conducta que lo generó. Pues básicamente la motivación negativa es actuar a través de algún sentimiento mal intencionado o de castigos que vienen del exterior. La micromotivación es el proceso mediante el cual las organizaciones crean un conjunto de incentivos materiales, sociales y psicológicos para generar en los trabajadores conductas que le permitan satisfacer sus necesidades y alcanzar las metas organizacionales. Es un intento particular para incrementar los niveles de esfuerzo operando en el trabajo y con ellos los niveles de satisfacción y desempeño individual. El enriquecimiento de los puestos, los planes de incentivos salariales y las políticas de ascenso forman parte de estos intentos. Pues también aquí puede formar parte los bonos que ya se habían mencionado, al igual que ciertas actividades que la empresa o el lugar donde se trabaja proponen y realizan para recrear a sus trabajadores. Pues un ejemplo también puede ser cuando a finales de año, en diciembre, en ciertas empresas, a algunos trabajadores se les festeja lo que es Navidad y Año Nuevo con ciertas cenas, con comidas, con rifas e incentivos aparte del aguinaldo. Por otra parte tenemos la macromotivación. Este es un proceso por lo general no planeado, mediante el cual la sociedad transmite ciertos mensajes que el individuo internaliza
y que le permite formarse una idea sobre sí mismo y sobre el trabajo, ideas que influencian seriamente los niveles de motivación individual. Implicaciones éticas en el desarrollo y aplicación de la tecnología. La tecnología está presente en las actividades diarias de los humanos, cambiando contundentemente el sentido de conceptos fundamentales como el dinero, la educación, el trabajo, el comercio, elecciones y, por lo tanto, de sociedad. Cambios tecnológicos. Un cambio tecnológico es aquel que se produce a raíz de un avance o descubrimiento tecnológico que modifica el modo actual en el que se está realizando una determinada actividad. A causa de un cambio tecnológico puede o no producirse un cambio en el modo de vida o en la cultura de una sociedad. La disponibilidad de una nueva tecnología puede abrir un sinnúmero de posibilidades de usos y abusos. No siempre se pueden prever aquellos casos en los que la ética se vería cuestionada y por lo general muchos o muchas de estas cuestiones se analizan una vez sucedidos. A su vez, hablaremos acerca de las implicaciones éticas. La tecnología es una necesidad fundamental en la vida, eso lo sabemos todos y lo hemos venido reiterando en la presentación. Mas, sin embargo, su mala aplicación se considera una amenaza, un instrumento de poder o un potencial liberado por el ser humano. Implicación ética. Involucra nuestras convicciones sobre lo que es correcto o no. La tecnología trae con ella grandes transformaciones, dejando atrás viejas ideas y paradigmas. La revolución tecnológica plantea un modelo muy atractivo para las empresas, instituciones y sociedad, ya que en su uso se tiene enorme ventaja. Con los avances realizados en los campos de tecnología, la comunicación y la información, se puede resumir que la realidad supera la ficción. Las implicaciones éticas junto con la tecnología buscan un balance entre el desarrollo tecnológico y la calidad de vida. Hasta el momento, la tecnología ha traído grandes beneficios a la humanidad, pero todavía es discutible ya que muchas veces los propósitos para los que se usa la tecnología son egoístas y ambiciosos y muchas veces dañan a los demás. En este punto de la tecnología no llega a fallar, sino quien la usa y abusa de sus posibilidades. Eso nos conlleva a hablar acerca de la tecnoética, la cual es una disciplina filosófica que reflexiona sobre la valoración moral de los fines y el uso de la técnica y la ciencia. La ciencia es pura y es neutra. En cambio, la tecnología, como aplicación de los conocimientos científicos, puede ser utilizada con fines contrarios al de la bien de la humanidad. La tecnoética involucra las prácticas humanas y su proceso en el que respecta a la tecnología, que se está convirtiendo en parte de la sociedad, de las áreas culturales, morales y políticas de la vida. También se ocupa de las respuestas que producen durante el desarrollo de la nueva tecnología y su aplicación por las personas, el uso ético de la tecnología para el mejoramiento de la sociedad. Ahora hablaremos acerca de los conceptos y problemas de la tecnoética. Peligros y aplicaciones de la tecnoética. La investigación y aplicación de la tecnología corre el riesgo de no ver más allá de alcanzar el fin deseado. El investigador tecnológico tiene el deseo de transformar, adoptar y perseverar y someter al medio. Esto llevó al trabajador y al entorno natural como medio y no como fin. Y también se tiene que hablar acerca del tecnólogo, el cual es la persona que crea técnicas a través del ingenio y la inventiva. Para resolver problemas humanos, trata de hacer descubrimientos y avances tecnológicos cuidando a la vez que éste no tenga consecuencias negativas. Por eso va acompañado de la ética. Comportamiento ético del tecnólogo. El tecnólogo depende de un comportamiento ético, dando la mejor solución y lo mejor de sí para un desempeño humanista con valores morales y éticos. Para ello, debe estar comprometido con la sociedad, destinado al manejo de procedimientos y equipos para lograr ese fin y para así llevar una evolución científica y tecnológica.